Multinacional de esta gigante brasileña Odebrecht, pues efectivamente ha tocado a los más altos niveles de la política en estos 12 países. Y el caso mexicano, pues ahí, esperando que la investigación que se abrió a raíz del escándalo mismo y a raíz del reconocimiento que Odebrecht hizo de haber entregado sobornos en México entre 2010 y 2014, bueno, pues está ahí esperando que algo suceda. Raúl Olmos, colega periodista, gracias por estar aquí para compartir esta importante investigación que realizaste junto con Daniel Izárraga acerca de Odebrecht y de lo que significa el caso mexicano o la situación en México. Buenos días y bienvenido, Raúl. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen, y gracias por el espacio y buen día al auditorio. Gracias, Raúl. Bueno, el reportaje que acabamos de presentar es bastante nítido respecto a lo que está ahí a la mesa. Un escándalo monumental que ya sacudió a Brasil de manera impresionante, que sigue sacudiendo a Brasil en el origen, pero que efectivamente se ha extendido muy ampliamente a nivel internacional. En el caso mexicano, tal como lo relatan ustedes, nadie debería llamarse sorpresa. Las instancias mexicanas no deberían llamarse sorpresa porque hubo indicios, elementos y situaciones que simple y llanamente después fueron solventadas, pero una vez que el escándalo se desató. Cuéntanos de estos elementos de información que colocan ustedes a la luz pública esta mañana. Sí, mira, Carmen, gran parte del reportaje tiene que ver con una revisión exhaustiva que hicimos de auditorías anteriores que realizó la Auditoría Superior de la Federación, donde se señalaban numerosas anomalías en los contratos otorgados a Odebrecht. Lo que nos llamaba la atención es que en ninguno de los casos hubo una sanción contra la empresa o un procedimiento mayor por estas irregularidades. Y no se trata de irregularidades menores. Te voy a enumerar algunas que me parecen muy destacadas, como por ejemplo que hubo un sobrecosto de 420 millones de dólares en una obra que se hizo en la refinería de Minatitlán, donde el contrato original pactado con Odebrecht había sido por 635 millones de dólares y se elevó a 1,055 millones de dólares, un sobrecosto notable. Ahí mismo, en esa misma obra, se había pactado finalizar, entregar la obra en 2008 y se entregó hasta 2013 con los consiguientes incrementos de costos. Lo notable de este asunto es que año tras año la constructora Odebrecht alegaba ante Pemex que tenía incrementos notables en sus costos y le pedía se le autorizaran ajustes en su presupuesto. Y año tras año Pemex aceptaba otorgar estos incrementos notables, ¿no? Otras irregularidades que nosotros encontramos fue, y que, bueno, en su momento incluso han reportado ante el órgano de control de Pemex y ante la Secretaría de la Función Pública, es el otorgamiento de 40 contratos directos a Odebrecht, complementarios a esta obra de Minatitlán que te platico. También se usaron filiales de Pemex en paraísos fiscales como en Islas Caimán y en Islas Vírgenes para eludir la licitación en el caso del gasoducto de Los Ramones, el cual finalmente se otorgó directamente a la constructora brasileña. En este caso, el contrato fue de 1,200 millones de dólares que nosotros solicitamos vía transparencia y Pemex nos respondió que no existía ese contrato. Luego descubrimos que no existía ese contrato porque el contrato lo habían triangulado a través de empresas filiales de Pemex, entonces no hay registro de tal contrato digamos, en los informes públicos de Pemex. Todo esto está encubierto en un par de filiales que establecieron en paraísos fiscales del Caribe, Carmen. Estamos efectivamente frente a algo que nos obliga a saber si esta investigación que se abrió, la abrió la PGR de oficio en México a partir de que se destapó el escándalo internacional, es que se abre esta investigación, pero no ha habido nada, no se sabe nada de su desarrollo. No se sabe nada, pero lo peor del asunto es que solamente están observando
Ujú. lo que se denunció o lo que terminaron confesando los ejecutivos de Odebrecht en una corte en Estados Unidos. Pero hay mucho más. Lo que ellos confesaron fue un soborno de 10.5 millones de dólares para obtener a cambio contratos por 39 millones de dólares en México. Pero si uno revisa los contratos que Odebrecht ha recibido en los últimos años en México, el monto del soborno es mínimo comparado con el gran negocio que obtuvieron en Pemex. Nosotros hicimos un ejercicio de recopilación y los contratos o digamos los beneficios económicos o negocios que Odebrecht obtuvo en México fueron de 5.200 millones de dólares, que comparado con estos 10.5 millones de sobornos es irrisorio, Nada. ¿no? Y sobre Cinco. todo con lo que ellos comparan de que obtuvieron 39 millones de dólares en contratos, lo que han reconocido. O sea, hay mucho más. Y ahora, en las irregularidades detectadas, tan solo en un pago ilegal que la auditoría reconoció o detectó por 38.6 millones de dólares, que correspondió a un anticipo del 100% de una obra que se había contratado a precio alzado, equivale solamente ese contrato al soborno que confesaron en Estados Unidos los ejecutivos de Odebrecht, solamente en uno de los contratos menores Pequeño. otorgados a Ujú. esta constructora. Pequeño, así es, pero hay muchos más. Por ejemplo, hay un conjunto de contratos por 1.429 millones de dólares pagados a Odebrecht para obras de reconfiguración de 3 refinerías, que son las refinerías de Salamanca, de Tula y de Minatitlán. Esto, paradójicamente, en este momento que vivimos la escasez o la crisis de gasolinas en México, a ellos les pagaron estos contratos para un proyecto de elevar la producción de combustible. Y sin embargo, la producción de combustible, como sabemos, ha ido desplomándose. Actualmente dependemos del 60% de las importaciones de gasolina, lo cual muestra que estas inversiones resultaron inversiones fallidas porque no se logró elevar la producción de gasolina. Ni Entonces, más ni aparte de menos. las irregularidades, fueron pues inversiones fallidas otorgadas a este conjunto o este consorcio brasileño. Pues lo que muestras aquí, Raúl Olmos, con esta investigación es muy grave porque efectivamente, como dices, es evidente que lo que los ejecutivos de Odebrecht, en medio de ya de una situación, de un entrampamiento judicial, tuvieron que reconocer, porque han tenido que reconocer no solo este pedacito de la historia, que son los 10.5 millones de dólares que reconocieron haber dado en sobornos. No se ha dicho a quién, por cierto, solo se ha dicho en los tramos de 2010 a 2014 reconocieron haber entregado a funcionarios de Pemex, no se sabe bien a quién se los entregaron, para haber obtenido contratos por 39 millones de dólares. Si eso reconocen ellos, como tú dices, en medio de una batalla judicial, lo menos que puede pensar la sociedad mexicana es que eso es, como bien dices, apenas una cosa minúscula. Si el volumen que han ustedes identificado de contratos entregados en ese corto periodo en México, que abarca el final del sexenio de Calderón y el principio del sexenio de Peña Nieto, por 5.200 millones de dólares, bueno, la imaginación se echa a andar, Raúl Olmos. Imagínate lo que puede haber pasado en esos 5.200 millones de dólares si solo se reconoce este pedacito de la historia en medio de un escándalo monumental que los ha llevado incluso, como dice el reportaje, a pagar 3.500 millones de dólares para ir solventando su crisis judicial en medio de los escándalos en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza. Les faltan otros cuantos países, incluyendo México. Así es, y sobre todo tomando en cuenta que en estos contratos, de los que hablamos de miles de millones de dólares en México, están plagados de irregularidades. No son contratos que hayan salido limpios, son contratos donde proliferan irregularidades como sobrecostos, Uh-huh. como incumplimientos en los plazos de entrega, como pagos ilegales, como pagos duplicados detectados, y una gran cantidad de anomalías. Yo te quiero hacer referencia de un dato adicional, por ejemplo, en la reconfiguración de la refinería de Minatitlán,
se detectaron pagos duplicados, pagos en excesos, pagos no acreditados, violaciones a la ley de obras. Incluso hubo un pago improcedente por más de 32 millones de dólares por pagos no acreditados a obreros que se habían contratado el sindicato de petroleros y que los auditores detectaron que no correspondía el pago con lo que ellos habían encontrado como evidencias o como pruebas del gasto. Oye, ¿y qué dirá la Auditoría Superior de la Federación con este reportaje? Nosotros hicimos una consulta con la auditoría y lo que nos comentaban ellos era que no estaba en sus atribuciones el detectar posibles arreglos oscuros o arreglos entre particulares con Pemex. En pocas palabras, que no podían detectar el pago de sobornos, lo cual a nosotros nos llama la atención porque en otros países, ante cualquier evidencia de irregularidad, ha habido investigaciones profundas para saber qué hay detrás de estas irregularidades. Lo que nos Obviamente. comentaban los auditores es que ellos confían que ahora con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se les otorguen mayores facultades para que puedan intervenir en casos como estos y no quede solamente en una mera solventación de irregularidades que, como tú sabes, en ocasiones es como taparle el agujero al asunto, pero el ilícito o la irregularidad cometida ahí sigue, ¿no? Sí, totalmente, porque como bien dijiste y lo dice el reportaje, se hicieron estas observaciones de la Auditoría Superior de la Nación que luego fueron solventadas, pero las observaciones son mayúsculas, porque si estamos hablando, como dijiste, de sobrecostos, por ejemplo, de 420 millones de dólares en un contrato de 635, pues eso más que una observación es un escándalo, ¿no? Claro, y además ellos detectaron que continuamente se les otorgaban contratos adicionales en forma directa, eludiendo licitaciones. O sea, era una forma muy astuta de eludir licitaciones, de beneficiar a esta constructora. Lo que nosotros observamos en los contratos que revisamos, en los documentos que tuvimos acceso, es que había un trato privilegiado hacia esta constructora, no del actual sexenio solamente, sino del anterior. En el caso de Minatitlán, por ejemplo, me refiero, este contrato se otorgó en 2005 durante el gobierno de Vicente Fox, efectivamente en una licitación pública internacional, pero lo cuestionable es que conforme fueron avanzando los años, el monto asignado originalmente se fue multiplicando y multiplicando y sumando irregularidades en las asignaciones que se habían otorgado. Entonces, a lo cuestionable no es tanto la asignación original que se dio, que eso, digamos, se dio en un entorno de licitación, un entorno de concurso. Lo cuestionable es lo que vino después, cómo Pemex fue autorizando montos cada vez mayores en forma directa o cediendo en procesos de conciliación donde contrataba un perito que servía como intermediario y el perito favoreciendo a la constructora, nunca viendo a favor del ente público que es Pemex. Totalmente. Pemex está en el corazón de esta historia respecto a Odebrecht y la cadena de corrupción multinacional, porque estamos hablando que está sacudiendo pues a países, en serio, 12 países. Hoy mismo, Raúl Olmos, hoy mismo en Venezuela están ocurriendo cosas importantes sobre este caso. Se anuncia este 15 de febrero que la Dirección de Contrainteligencia Militar allanó la sede de Odebrecht en Caracas, que el diputado Juan Guaidó pues dudó sobre las verdaderas razones del procedimiento, según lo que publica el diario El Nacional en su sección Economía. El presidente Maduro vinculó a un gobernador con la empresa. Esto está ocurriendo apenas ahorita, según la información de José Gregorio Mesa. El Ministerio Público allanó la sede de la constructora Norberto Odebrecht en Caracas. El procedimiento solicitado por los fiscales 55 Nacional y Auxiliar Pedro Lupera y Luis Sánchez fue ejecutado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Esto ocurrió ayer en la tarde y lo están anunciando hoy en los reportes de la mañana. Se busca recabar elementos de interés criminalístico, dice un comunicado de la Fiscalía. El Tribunal 11 de Control acordó la medida. Y bueno, viene ahí el jaleo entre
diputación que encabeza la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que ha dudado sobre la verdadera intención del allanamiento y dice: es obvio la vinculación del gobierno con este terrible caso de corrupción que buscan investigar o entorpecer. Señaló que si lo que se buscaba era defender a los culpables, contarían con la colaboración del Parlamento. Hoy deben comparecer ante la Comisión de Contraloría los representantes legales de la empresa. Y bueno, lo traigo a cuento, Raúl Olmos, porque es un elemento que nos indica que el tema Odebrecht está en los países donde llega causando crisis profundas, sacudidas políticas muy importantes, y no sé qué pienses, pero parece que en México no pasa nada, como si aquí no hubiera tenido presencia, bueno, en pasado no, tiene presencia Odebrecht en México, y da la impresión de que no estamos registrando la magnitud de este escándalo de varios países que involucran a esta constructora brasileña. Por eso el reportaje que ustedes hacen y que traen a la mesa esta mañana es de enorme importancia, porque es la revisión puntual precisamente de los contratos, de las asignaciones, de las licitaciones, de las observaciones de la auditoría, de los montos, de lo que han reconocido los ejecutivos de Odebrecht precisamente en el juicio en Estados Unidos, que apenas rozan a México, que no nos quedemos con la idea de esos 10.5 millones de dólares, que es la única cifra que ha quedado en el ambiente público, y aún con esa deberíamos estar bastante atentos al caso Odebrecht en México. Esta puerta que abren Raúl y Daniel Izárraga, pues es muy importante y habremos de seguirla muy de cerca, sobre todo, Raúl, porque estamos a la espera de que la Auditoría Superior de la Federación vuelva a presentarnos ya en cualquier momento nuevamente la cuenta pública, la revisión nuevamente de los dineros de la nación utilizados en contratos y demás operaciones burocráticas y de gobierno en nuestro país. Así que veremos si hay algo nuevo en el horizonte próximo. Así es, la expectativa es que haya una revisión a obras que están en curso actualmente con Odebrecht. Y los Ramones, por ejemplo. Los Ramones, por ejemplo, Salamanca y Tula. Uh-huh. Tula, por ejemplo, concluyeron una parte en 2015, pero está en proceso otra, y Salamanca está en proceso todavía una obra que tocaría la revisión que ahora se entregará. Uh-huh. Otro asunto, el monto que tú mencionas de sobornos es risible, sobre todo porque somos el último país de la lista de Odebrecht, o sea, como el país donde menos sobornos se pagaron. Eso resulta insólito, sabiendo cómo estamos en el ranking internacional en cuestión de corrupción. Resulta inverosímil este dato. Y un dato adicional, hay una evidencia de que hay un asunto mucho más grande en este tema, porque en el juicio que se sigue en Brasil ya se mencionó el caso Etileno 21, la obra que se construyó en Veracruz, como parte de un posible asunto de tráfico de influencias desarrollado en México y que involucra a personajes muy importantes de la política brasileña. Entonces este asunto va a dar mucho más. Es previsible que se va a mencionar el caso México en las Cortes de Brasil, en el asunto que se sigue por el caso Lavallato, uh-huh. Y terminará por mencionar sin duda a altos funcionarios, porque esto no es posible que haya tocado solamente a funcionarios menores, tuvo que llevar más arriba por la magnitud de los contratos, por la magnitud de las obras. Uh-huh. En el caso de Etileno 21, por ejemplo, el gobierno federal, Pemex en concreto, dejó de realizar algunas inversiones propias para cederle totalmente el negocio del etileno a Odebrecht, en un contrato que permanece en secreto y que así lo prevén mantener durante 20 años. Actualmente no es posible conocer a qué precio está abasteciendo Pemex el gas etano en exclusiva a Etileno 21 de Odebrecht, lo cual abre muchas sospechas. ¿Por qué tanto secreto sobre un asunto que debería ser público, sobre un bien público que es el gas natural? Uh-huh. Entonces, este asunto de la discreción, de la opacidad con la que se han manejado, más aparte el asunto de que ya se ha mencionado el caso de Etileno 21 en los juicios de Brasil, pues nos abren la expectativa de que viene algo muy grande en este asunto tocante a México.
Expansivo el efecto, sin la menor duda. Así es. Esta organización con presencia en el mundo, de origen brasileño efectivamente, que directamente se relaciona con proyectos de ingeniería, de energía, de transporte, de infraestructura en general, bueno, pues tiene obras por todos lados. Y el efecto expansivo ya toca, como decíamos, no solamente a Venezuela hoy en la mañana, que estamos aquí siguiendo de cerca la información allí. El expresidente peruano está en esta pinza de las acusaciones por corrupción, por contratos de Odebrecht. Le toca de otra manera a Santos en Colombia, que por cierto hoy, entre ayer y hoy, también hay una discusión en Colombia porque hubo un senador que en su momento aseguró que había entregado dinero obtenido por sobornos de Odebrecht a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, y en las últimas horas este senador pues está retractando en una cosa que no sabemos exactamente en qué iba a acabar en Colombia, pero digamos que este senador que dijo una parte de ese dinero fue a la campaña de Santos, lo cual sacudió tremendamente a la presidencia colombiana. Ahora se niega que eso haya ocurrido, pero bueno, los colombianos en su contexto tienen el tema Odebrecht como un tema de primerísima importancia a raíz de estas informaciones que están surgiendo y este asunto que los propios ejecutivos de Odebrecht han reconocido en las Cortes de Estados Unidos, que es que sobornaron a gobiernos y a partidos políticos, según sus propias declaraciones judiciales. Si lo hicieron, como lo han reconocido en varios lugares, en el caso mexicano, por esta pequeña dimensión de 10.5, y digo pequeña por los volúmenes de lo que estamos hablando, ¿cuál será la verdadera historia? El tamaño del caso Odebrecht en México es algo que no lo sabemos ahorita, pero que se antoja bastante asociado a los niveles que se están comprobando en otros países. Así que, como mera sugerencia nuestra, Raúl, Daniel y nosotros como periodistas, a la sociedad mexicana es: no le quitemos el ojo a este caso. No le quitemos el ojo a este caso porque es una hebra que puede conducir a situaciones sumamente delicadas por el modus operandi multinacional que se ha estado demostrando y reconociendo por los propios ejecutivos de Odebrecht frente a las Cortes de Estados Unidos, que ya sabemos que en el sistema judicial estadounidense, si se colabora con la justicia o si se reconocen asuntos, pudieran disminuirse los grados y los efectos que en este caso tendrán que pagar los responsables de esta inmensa empresa brasileña. Ya por lo pronto han tenido que reconocer el pago de $3.500 millones. Imagínate de qué tamaño es esto. $3.500 millones solo, entre comillas, por lo hecho en Brasil, Estados Unidos y Suiza. Y faltamos otros cuantos países, ¿no? Así es, lo previsible es que brinquen nombres de personajes, como ocurrió en Perú, como lo mencionas, con el expresidente Alejandro Toledo, como ocurrió en Brasil con Lula, que está involucrado, con la expresidenta en el escándalo, y el exministro José Dirceu. En el caso de Colombia, como bien mencionas, toca a Santos, pero además también toca en un escándalo mayúsculo en Argentina, en Panamá. Esto se ha extendido en forma explosiva. No es creíble de que en el caso de México solo vayan a aparecer personajes menores. Si en el resto del continente han estado apareciendo grandes personajes políticos de mucho peso, lo previsible es, conforme avance las investigaciones, y no necesariamente las investigaciones de las autoridades. Como bien dices, los periodistas tenemos que tomar un poco esta labor de investigar, como bien lo han hecho en Sudamérica, en Perú, en Colombia, los colegas periodistas, y en el transcurso de esta investigación estoy casi seguro que empezarán a brotar nombres de